Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que créanme, va a dar mucho que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en el escándalo, en todo lo que rodea a una de las parejas más queridas y también más comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que el título no miente, el título lo dice todo: Can Yaman en Estambul y Demet huye, revelado el escándalo detrás de su separación. Sí, amigos, vamos a destapar los secretos, a analizar las teorías, a ver qué se esconde detrás de ese final abrupto de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Por qué se separaron? ¿Qué pasó realmente? ¿Quién es el bueno y quién es el malo en esta historia? Tranquilos, que para eso estamos aquí, para resolver todas esas dudas y darle un poco de luz a este misterio. Y antes de que empecemos, ya saben, si este tipo de contenido les gusta, si les interesa el mundo de las series turcas, el cotilleo, el drama, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Retrocedamos un poco en el tiempo, allá por el 2020. Nos encontramos en el set de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, la serie que lo cambió todo. Can Yaman en el papel de Candivit, un fotógrafo aventurero y carismático, y Demet Özdemir, interpretando a Sanem Aydin, una aspirante a escritora dulce y soñadora. La química entre ellos, dentro y fuera de la pantalla, era innegable, palpable, explosiva. Las miradas, los roces, los rumores, todo apuntaba a que lo suyo era algo más que una simple relación laboral. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Can y Demet se enamoraron y su relación, al principio, fue un torbellino de pasión y felicidad. Las redes sociales ardían con sus fotos, con sus declaraciones de amor. Parecían la pareja perfecta, la envidia de todos. Las fans de ambos y del programa en general, soñaban con un final feliz, con una boda, con una vida juntos. Era el cuento de hadas hecho realidad. Pero, como suele pasar en estos casos, la realidad es mucho más compleja que un cuento de hadas. Y aquí es donde empieza el drama, el verdadero drama. Porque a pesar de la aparente felicidad, algo no encajaba. Los rumores de crisis empezaron a circular, cada vez con más fuerza. Se hablaba de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables. La prensa turca, siempre atenta a estas cuestiones, comenzó a publicar noticias cada vez más alarmantes. Y finalmente llegó lo inevitable, la separación. Un golpe duro para los fans, un mazazo para quienes creían en el amor de esta pareja. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que rompió esa chispa, esa magia que parecía unirlos tanto? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque la verdad, como suele ocurrir, es difícil de encontrar. Las versiones son múltiples, las especulaciones abundan, y cada uno tiene su propia teoría. Pero basándonos en la información disponible, en los rumores más consistentes y en el análisis de los hechos, podemos trazar algunas líneas generales. *** Profundizando en el romanticismo y la realidad, el auge y caída del pájaro soñador, ***. La chispa que encendió la llama del amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, como ya mencionamos, surgió en el set de Erkencikus. La serie, que mezclaba romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem y Can, llena de malentendidos, obstáculos y un amor incondicional, resonó con fuerza entre los espectadores. Y en la vida real, la magia del amor pareció traspasar la pantalla. Can Yaman, con su atractivo físico, su carisma y su profesionalismo, se convirtió rápidamente en un icono de la televisión turca. Su interpretación de Candivit, un hombre aventurero, rebelde y con un corazón de oro, conquistó a millones de fans. Demet Özdemir, con su dulzura, su talento actoral y su innegable belleza, complementaba a la perfección a Can. Sanem Aydin, una chica soñadora, persistente y enamoradiza, se convirtió en un personaje entrañable para el público. La química entre ellos, como ya mencionamos, era evidente. Las escenas románticas, llenas de miradas cómplices, de roces sutiles y de besos apasionados, eran el deleite de los fans. La complicidad entre Can y Demet, dentro y fuera del set, se traducía en un ambiente de trabajo agradable y en una relación que parecía consolidarse día a día. Las redes sociales fueron testigos del florecimiento de su amor. Fotografías juntos, declaraciones de amor, mensajes románticos y muestras de cariño público eran constantes.
Los fans, emocionados y felices, celebraban cada paso que daban, soñando con una relación duradera y feliz. Los hashtags como #Candem y #Erkencicus se convirtieron en tendencia, y la pareja era el centro de atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. La fama de la pareja se extendió más allá de las fronteras turcas. Erkencicus se convirtió en un éxito internacional, y Can y Demet se convirtieron en estrellas globales. Sus nombres eran sinónimo de romance, pasión y éxito. Parecían tenerlo todo: fama, fortuna, amor y una legión de fans que los apoyaban incondicionalmente. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la realidad es mucho más compleja que una romántica historia de amor en la pantalla. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y las expectativas del público comenzaron a pasar factura a la relación. Los rumores de crisis, las discusiones y los desacuerdos se hicieron más frecuentes. La fachada perfecta empezó a resquebrajarse, revelando las grietas y las tensiones que se escondían tras ella. ***, los primeros síntomas de la crisis: celos, control y diferencias creativas. ***. A medida que la relación avanzaba, comenzaron a surgir los primeros signos de conflicto. Uno de los rumores más persistentes y con mayor credibilidad se centra en la personalidad de Can Yaman. El actor, conocido por su intensidad y su carácter fuerte, al parecer, tuvo dificultades para gestionar la fama y la atención mediática que generaba la pareja. Se dice que Can era muy celoso, que no soportaba que Demet tuviera contacto con otros hombres, que se sentía inseguro ante la admiración que ella despertaba. Esta actitud obviamente generaba conflictos y discusiones. La libertad profesional y personal de Demet se veía, supuestamente, limitada por los celos y el control de Can. Demet, por su parte, es una mujer fuerte, con carácter y con metas claras. No estaba dispuesta a renunciar a sus sueños ni a su independencia por nadie. Su deseo de desarrollarse profesionalmente y de explorar nuevos proyectos chocaba, al parecer, con las expectativas de Can, quien, según los rumores, tenía una visión más tradicional de la relación. Además de los celos, se habla de diferencias creativas y de desacuerdos en cuanto al rumbo de sus carreras. Demet, al parecer, quería seguir explorando nuevos roles y proyectos, mientras que Can, supuestamente, prefería mantener la estabilidad y la seguridad que les brindaba el éxito de Erkencicus. ***, la distancia, un factor clave, trabajos en el extranjero y la desconexión emocional. ***. Otro de los factores clave en la ruptura fue la distancia. Can, debido a su trabajo, viajaba constantemente rodando proyectos en Italia, España y otros países. Esta distancia física, sumada a la distancia emocional que se iba creando, hizo que la relación se debilitara, que la comunicación se resintiera. La falta de tiempo para compartir, para construir, para afianzar su amor, fue un factor determinante en la ruptura. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de privacidad afectaron negativamente a la relación. La pareja supuestamente pasaba cada vez menos tiempo juntos, y la comunicación se volvía más esporádica y superficial. La distancia física y emocional, sumada a los celos y a las diferencias de personalidad, crearon un ambiente tenso y conflictivo en la relación. La chispa del amor, que al principio había sido tan intensa, se fue apagando poco a poco. La pareja supuestamente se sentía cada vez más distante y desconectada. ***, el escándalo revelado, infidelidades, secretos y la pérdida de confianza. ***. Y aquí es donde entra en juego el famoso escándalo. Se dice que en una de las estancias de Can en Estambul, se produjo una fuerte discusión entre la pareja. Según algunas fuentes, Demet habría descubierto algo que le hizo perder la confianza en Can, algo que le hizo replantearse su futuro a su lado. No se sabe con certeza qué fue, pero los rumores apuntan a posibles infidelidades, a mentiras, a secretos que salieron a la luz. Esta supuesta revelación fue el detonante de la ruptura. Demet, rota por el dolor, habría decidido poner punto y final a la relación. Habría hecho las maletas y se habría marchado, buscando refugio en su familia, en sus amigos, en su trabajo. El hecho de que Demet huyera, como dice el título, es simbólico. Es una imagen de la desilusión, de la decepción, de la necesidad de escapar de una situación que se había vuelto insostenible. La huida representa el dolor y la frustración de una mujer que se siente traicionada y que necesita alejarse de una relación que le hace daño. ***, la reacción de Can, sorpresa, desconcierto y el intento de reconquista. ***. Pero, ¿qué hay de Can?
¿Cómo reaccionó ante la ruptura? Según las informaciones, el actor se mostró sorprendido, desconcertado. No entendía lo que había pasado, no quería perder a Demet. Trató de reconquistarla, de convencerla de que le diera otra oportunidad, pero ya era demasiado tarde. La herida estaba abierta y el daño, hecho. Khan supuestamente se mostró arrepentido y dispuesto a hacer lo necesario para recuperar a Demet. Le envió mensajes, la llamó, la buscó. Pero Demet, firme en su decisión, se negó a darle otra oportunidad. La confianza una vez perdida es muy difícil de recuperar. La reacción de Khan, según algunos testimonios, fue contradictoria. Por un lado, se mostraba dolido y arrepentido. Por otro lado, se defendía de las acusaciones y negaba las infidelidades. La situación, al parecer, era muy tensa y conflictiva. *** Rumores de terceros en discordia, realidad o especulación, ***. Y aquí es donde entra en juego la figura de algunos supuestos terceros en discordia. Se rumorea que tanto Khan como Demet habrían tenido algún que otro affair durante la relación. Se habla de coqueteos, de miradas, de momentos de intimidad con otras personas. Pero hasta el momento, no hay ninguna prueba concluyente, y todo se queda en el terreno de la especulación. En el caso de Khan, los rumores apuntan a posibles relaciones con actrices y modelos durante sus viajes al extranjero. En el caso de Demet, se habla de supuestos acercamientos con compañeros de trabajo. Pero hasta el momento, no hay ninguna evidencia que confirme estas especulaciones. Es importante destacar que en el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Es difícil distinguir la verdad de la mentira. Es importante ser cautelosos y no dar por ciertas informaciones que no están debidamente contrastadas. *** Después de la ruptura, nuevos caminos y la búsqueda de la felicidad. ***. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Khan, centrado en su carrera profesional, continuó trabajando en proyectos internacionales. Demet, por su parte, siguió desarrollando su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Ambos han rehecho sus vidas y han encontrado, o al menos eso parece, la felicidad. Khan, tras la ruptura, se refugió en su trabajo y en su familia. Se centró en sus proyectos y en su desarrollo profesional. Su carrera siguió en ascenso, y se convirtió en uno de los actores más solicitados y reconocidos de la televisión turca. Demet, por su parte, se enfocó en su carrera y en su bienestar personal. Siguió protagonizando series y películas y su popularidad continuó en aumento. Se rodeó de sus amigos y de su familia, y encontró la felicidad en su trabajo y en sus proyectos personales. ***. ¿Han superado completamente el pasado? Reflexiones y conclusiones. ***. Pero, ¿han superado completamente el pasado? ¿Han olvidado el amor que sintieron? La verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la historia de Khan y Demet es una muestra de la fragilidad del amor, de la dificultad de mantener una relación en el mundo de la fama y del espectáculo. Es inevitable que las personas se pregunten si algún día volverán a estar juntos. La química entre ellos era innegable y su amor parecía real. Pero la vida a veces nos depara sorpresas y nos obliga a tomar decisiones difíciles. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Khan y Demet es una lección sobre el amor, la fama y la fragilidad de las relaciones. Nos enseña que el amor, por muy intenso que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos. Que la fama y el éxito pueden ser una carga pesada que dificulta la vida en pareja. Y que a veces es mejor tomar caminos separados para encontrar la felicidad. ***. La pregunta final, ¿quién tiene la razón? El dilema de la culpabilidad. ***. Y ahora, después de todo este análisis, de todas estas teorías, de todas estas especulaciones, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es el bueno y quién es el malo en esta historia? La respuesta es ninguno. O mejor dicho, ambos. Khan y Demet son personas con virtudes y defectos, con aciertos y errores. La ruptura fue el resultado de una serie de factores, de circunstancias, de personalidades incompatibles. No hay un único culpable ni una única versión de los hechos. Lo que sí hay es una historia de amor que terminó mal, una historia de ilusión que se convirtió en decepción. Es fácil señalar con el dedo y buscar culpables.
Pero la realidad es que las relaciones son complejas y multifacéticas. No hay una única verdad. Cada persona tiene su propia versión de los hechos, y es importante respetar las diferentes perspectivas. *** El legado de Can Yaman y de Method de Mir. Un cuento de hadas con un final agridulce ***. La historia de Can Yaman y de Method de Mir, con todo su drama y su complejidad, dejará una huella en la memoria de sus fans. Su amor que surgió en la pantalla y se extendió a la vida real, fue un cuento de hadas que lamentablemente tuvo un final agridulce. Su historia nos recuerda que el amor es un sentimiento hermoso y poderoso, pero también frágil y vulnerable. Nos enseña que la fama y el éxito pueden ser un desafío para cualquier relación. Y que a veces es mejor dejar ir para poder encontrar la felicidad. A pesar de la ruptura, Can y Demet han seguido adelante con sus vidas. Han encontrado el éxito profesional y, al parecer, la felicidad personal. Su legado como pareja quedará para siempre en el recuerdo de sus fans. *** Invitación a la reflexión. ¿Qué piensas tú? ***. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desentrañado el escándalo detrás de la separación de Can Yaman y de Method de Mir. Hemos analizado las teorías, hemos desvelado los secretos, y hemos tratado de entender qué pasó realmente. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya entretenido. Recuerden que esta es una interpretación basada en la información disponible y en el análisis de los hechos. La verdad absoluta, como siempre, es difícil de encontrar. Pero con este vídeo, hemos tratado de acercarnos lo máximo posible a ella. Y ahora, todo el momento de interactuar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué teoría les parece más creíble? ¿Creen que hubo terceras personas involucradas? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Y por supuesto, si el vídeo les gustó, denle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que les guste el drama turco. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!